invito a abrir sus Biblias en Efesios, capítulo 1. No sé si lo mencionó nuestro hermano, pero el pastor está en Gesell, si lo mencionó. Bueno, lo repetimos. Así que en un momento vamos a orar por el tiempo con la palabra y vamos a recordar a la iglesia en Gesell también y el tiempo que están teniendo probablemente en este mismo momento con la palabra. Así que, como dijo también nuestro hermano, vamos a terminar de estudiar este pasaje de Efesios capítulo 1. Vamos a leer del 15, voy a bajar esto un poquito más todavía. Ahí está. Efesios 1 del 15 al 23. Y vamos a terminar de ver este pasaje. Es el versículo 18 en adelante, pero como mencionaba recién, vamos a leer todo el texto. Vamos a poner primero el cronómetro para no irnos a merendar en vez de almorzar. Nadie se rió, es un asunto grave, ¿no? El tema de la comida. No es para andar haciendo bromas sobre eso. Leamos la palabra de Dios. Dice Efesios 1:15, por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, y aquí viene nuestro texto, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oremos una vez más. Padre, te damos gracias por esta mañana en que podemos reunirnos a adorarte, Señor. Hemos cantado a tu nombre, hemos leído tu palabra, Señor. Y ruego, Señor, que cada una de esas cosas que hemos hecho haya sido con una actitud en nuestro corazón de adorarte, de exaltarte, Señor, de ponerte en el centro de nuestra iglesia, de tu iglesia, Señor. Y de igual manera te ruego que el tiempo con la predicación de tu palabra, Señor, sea algo que te agrade, Señor, que te adore, no solamente la manera en que es expuesta, sino también la manera en que es escuchada, la actitud de los corazones, Señor, de poder recibir tu palabra. Señor, entendemos que cuando tu palabra es predicada fielmente, tú la utilizas, tu obra, Señor, por medio de ella, utilizas tu espíritu. Mejor dicho, tu espíritu utiliza tu palabra, es su espada, es lo que utiliza para obrar en nuestros corazones, Señor. Así que confiamos en eso y pedimos también, no solo por nuestra iglesia, sino por cada iglesia en la que en esta mañana es expuesta tu palabra. Pensamos en nuestros hermanos en Gesell, en nuestro pastor allí predicando. Que tu palabra, Señor, obre en nosotros y en ellos. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, cuando pensamos en el conocimiento que como creyentes necesitamos, hemos visto hace 2 semanas que necesitamos ser iluminados por medio del Espíritu en nuestro entendimiento. Hemos visto que esta es una obra que hace Dios por medio de su Espíritu, justamente trayendo entendimiento, claridad. Dijimos que esto apunta al corazón, pero eso es en realidad la mente. Entonces podemos nosotros leer la Escritura y podemos comprender las verdades espirituales.
Y cuando pensamos en este conocimiento nos preguntamos muchas veces o debemos preguntarnos cuál es el conocimiento que realmente necesitamos. ¿Qué conocimiento necesitamos para crecer, valga la redundancia, en el conocimiento de Dios, en nuestra relación con Dios? Y el cristianismo en general ha buscado varias respuestas a esto, o ha ofrecido varias respuestas. Como consecuencia, muchas veces ha distorsionado lo que Dios dice que es necesario para crecer, lo que es necesario para, en palabras de 2 Pedro 1:13, para la vida y la piedad. Algunos responden a esta pregunta afirmando que el creyente necesita saber lo valioso que es. Necesitamos saber qué tan valiosos somos para Dios, por qué Dios envió a su Hijo, ¿por qué? Porque somos muy valiosos para Él. Entonces, cuando miran a la cruz, no ven en realidad lo terrible del pecado y la gracia de Dios, la justicia y el amor abrazándose en la cruz, sino ven en realidad lo valioso que es el hombre, cuán grande es el hombre. Como dijo un cantante una vez, Dios prefirió morir antes que vivir sin mí. Por supuesto, es completamente erróneo. Algunos responden a esta pregunta afirmando que los creyentes necesitan saber lo poderosos que son, la autoridad que tienen. Por eso es que andan por ahí reprendiendo a los demonios, a los espíritus de enfermedad, etcétera, etcétera. Otros responden que lo que necesita el creyente es saber que es un hijo del rey y que por lo tanto debe vivir como un hijo del rey. Debe reclamar, debe decretar, etcétera, etcétera. Entonces estos esfuerzos por profundizar y entender cómo deben vivir están desviados claramente. Están desviados del enfoque que realmente Dios nos da, de lo que nosotros debemos comprender, de lo que debemos entender para crecer en el conocimiento de Dios. Y los resultados están a la vista, vidas infructuosas, no hay fruto espiritual, genuino. Mucha religión tal vez, pero no hay fruto espiritual, no hay victoria sobre el pecado, no hay un carácter transformado en la imagen de Cristo. Así que hemos visto hace 2 domingos que como creyentes necesitamos ser iluminados por medio del Espíritu y ahora vamos a ver las áreas en las que necesitamos ser iluminados. Y puntualmente vamos a ver 3 bendiciones espirituales que los creyentes necesitan o en las que los creyentes necesitan ser iluminados. 3 bendiciones espirituales en las que los creyentes necesitan ser iluminados en su entendimiento. Vamos a ver, en primer lugar, ahí en versículo 18, acuérdense que venimos viendo el obrar de Dios en la iluminación, en qué consiste esta iluminación, que es abrir nuestro entendimiento, ayudarnos a comprender las Escrituras, ayudarnos a comprender qué es lo que Dios ha revelado. Y hace 15 días, cuando vimos esta obra de iluminación, lo vimos de manera general. ¿En qué consiste la obra de iluminación en general? Pablo está orando específicamente para que Dios le abra su entendimiento a 3 bendiciones específicas, pero esta obra de iluminación se aplica a toda la palabra de Dios, a toda la revelación de Dios, no solamente a estas 3 bendiciones que vamos a ver, sino a toda la palabra de Dios, a todo lo que Dios ha revelado. Pero Pablo pide específicamente que Dios abra su entendimiento, el entendimiento de los efesios, para que ellos puedan comprender estas 3 bendiciones que ellos ya poseen. No son 3 bendiciones que Pablo está pidiendo que Dios les dé, sino que Dios abra su entendimiento para que vean las bendiciones que ya poseen en Cristo. Y son 3 bendiciones que podemos decir que engloban todas las demás. Y a medida que vayamos avanzando vamos a entender por qué. En primer lugar vamos a ver la esperanza. La primera bendición es la esperanza a la cual han sido llamados los creyentes. Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis
¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? Esta es la esperanza de su llamamiento. La palabra esperanza ahí nos habla de esta actitud, de este deseo por algo favorable. En ocasiones, esta palabra esperanza se utiliza para hablar del objeto en sí, de la esperanza, como en Colosenses 1:27, que dice que Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Cristo es nuestra esperanza. No está hablando de una actitud, sino del objeto de nuestra esperanza, pero aquí Pablo nos habla de esta actitud, de este deseo, de esta espera anhelante de algo favorable. Y es como nosotros solemos utilizar esta palabra esperanza, ¿no? Decimos, tengo esperanza en que todo va a mejorar, en que la economía va a repuntar. Bueno, son esperanzas un poco frívolas e ingenuas también, pero usamos esta palabra de esta manera. Ese anhelo, ese deseo que tenemos por algo que prácticamente controla nuestro ser. En 2:12, acá en Efesios, Pablo dice que los incrédulos y nosotros antes de Cristo vivíamos sin esperanza, no teníamos ningún deseo, ninguna proyección, no había nada en nosotros, fuera de nosotros, mejor dicho, que produzca este deseo, este sentimiento de que algo positivo, algo que esperamos se va a cumplir. Y aquí Pablo nos habla de la esperanza del creyente, la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Esa frase, a que Él os ha llamado, podría ser traducida como la esperanza del llamamiento. No es un verbo, es traducido como un verbo en la Reina Valera, pero no es un verbo, es la esperanza del llamamiento, es un sustantivo ahí, habla de algo, por supuesto, que ha hecho Dios en nosotros, llamándonos, y ahora sí el verbo llamar es utilizado en ocasiones de la misma manera que nosotros lo utilizamos, llamamos a tal persona, habla de convocar, de invitar, de llamar. Pero en ocasiones esta palabra se utiliza para hablar con referencia a la salvación y se utiliza de dos maneras principalmente. En primer lugar, se utiliza para hablar de la invitación a la salvación, de esta invitación universal para todo hombre a venir a la salvación. Mateo 22:14 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. La invitación a la salvación es para todo hombre. Mateo 24 dice que será predicado este evangelio del reino, ¿dónde? En todo el mundo. Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y hacer discípulos incluye, por supuesto, predicar el evangelio, hacer el llamado, la invitación a que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Así que este llamado puede referirse a esta invitación universal a todo hombre a venir a Cristo. Pero de manera particular se utiliza también para hablar de llamamiento eficaz. El teólogo Wayne Grudem lo define de esta manera. El llamamiento eficaz es un acto de Dios el Padre por medio de la proclamación humana del Evangelio, en la que convoca a las personas a que acudan a Él de manera tal que respondan en fe salvadora. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Es la obra de Dios, por medio de la cual el hombre puede responder positivamente al llamamiento externo, a la predicación del Evangelio, con arrepentimiento y fe. Así que, cuando habla de la esperanza del llamamiento, está hablando en este sentido, del llamamiento eficaz. Sin embargo, personalmente pienso, esto es una opinión mía, aclaro por las dudas,
que si bien se refiere a este llamamiento, no lo hace de manera directa. No lo hace de manera directa, sino que está hablando del estado de este llamamiento, es decir, el resultado de haber sido llamados eficazmente a la salvación. Pablo usa este término en 1 Corintios 7 para hablar justamente de un estado. De hecho, la Reina Valera traduce esta palabra como estado. Dice, cada uno en el estado en que fue llamado. Esa palabra estado es la misma, llamamiento. Entonces es el resultado de haber sido efectivamente llamado al Evangelio, de haber respondido efectivamente al llamado del Evangelio. Es esa obra de Dios por medio de la cual nosotros podemos responder, pero pienso yo se refiere al estado de esa condición. Es como cuando hablamos de un pastor que es llamado al pastorado. Cuando decimos que un pastor es llamado al pastorado, no decimos que no estamos refiriendo al momento en sí en el cual es llamado, sino a su condición. Es un llamado al pastorado. Bueno, de la misma manera entiendo yo que Pablo está hablando de la esperanza de nuestro llamamiento, de la condición de haber sido llamados al Evangelio, de todas estas bendiciones espirituales de las cuales viene hablando desde el versículo 3 en adelante. En ese sentido, algunas versiones, quizás no en este versículo, pero en otros, traducen como vocación. Vocación. Así que esta es la esperanza del llamamiento, es la esperanza que provee el Evangelio. Estas bendiciones espirituales de las cuales viene hablando Pablo tienen una dimensión pasada. Vemos ahí en capítulo 1, versículo 3, que nos bendijo en el pasado, nos escogió, versículo 4, en el pasado, antes de la fundación del mundo, en el pasado. Versículo 6, con la cual nos hizo aceptos en el pasado, pero tiene una dimensión presente también. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y tiene una dimensión futura, nuestra bendita esperanza. Versículo 14 dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Eso va a ocurrir en el futuro, es nuestra esperanza para la alabanza de su gloria. Así que cuando vemos todas estas bendiciones espirituales, todo lo que Cristo ha hecho en nosotros, nos gozamos y nos deleitamos en que hemos sido transformados, en que hemos sido santificados, en que hemos sido rescatados de nuestro pecado. Pero en un sentido nuestro anhelo está puesto también en la bendita esperanza de la consumación de nuestra salvación. Allí está puesta nuestra esperanza. En 2:7 dice que todo esto lo hizo para mostrar en los siglos venideros, en el futuro, las abundantes riquezas de su gracia. Entonces el llamamiento nos provee esta esperanza futura, la consumación de la salvación, la manera en que Dios va a mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Romanos 5:1, muy conocido, dice, justificados, pues, o mejor, habiendo sido justificados, pues por la fe tenemos presente paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta es la esperanza gloriosa de compartir, de estar en la presencia de Dios, de disfrutar de la presencia de Dios. Así que los creyentes en Éfeso y nosotros necesitamos comprender esta gran bendición espiritual, esta esperanza gloriosa que tenemos a causa de nuestro llamamiento, a causa del obrar de Dios en nuestras vidas, trayéndonos a la salvación. Y sin duda la esperanza es un elemento central en la vida del creyente y es un elemento poderoso, sumamente poderoso en la vida del creyente. Es como un combustible para el desarrollo de nuestra vida espiritual.
Romanos 12:12 dice que la esperanza puede proporcionar gozo aún en medio de la tribulación. Según Colosenses 1:3-5, la esperanza promueve la fe y el amor. Pablo habla de la fe que ellos mostraban y el amor a causa de la esperanza, como ese motor, como ese combustible que promovía la fe y el amor. Según 1 Tesalonicenses 4:13, los creyentes que sufren pérdidas de sus hermanos, de sus seres queridos en Cristo, pueden entristecerse, pero no como los que no tienen esperanza. 1 Juan 3:3, la esperanza de ver al Señor, de ser hechos semejantes a Él, demanda y promueve la purificación. Así que la esperanza es un elemento no solo central, sino también sumamente poderoso en nuestra vida. Pero la esperanza del llamamiento no es solo un combustible para el desarrollo de nuestra vida individual como creyentes, sino también de manera comunitaria. En el capítulo 4, Pablo vuelve a usar este concepto del llamamiento para hablar de la forma en que los creyentes deben andar en unidad. Dice, yo pues preso en el Señor, 4:1 es, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación, ahí está la palabra, llamamiento, de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Así que la esperanza no solamente nos promueve, nos impulsa a vivir de manera agradable al Señor, de manera individual, sino también en comunidad, en unidad. Así que la esperanza de llamamiento es fundamental para el creyente, es un motor para el creyente. Es un motor para vivir en unidad. Pablo les dice, ustedes tienen una misma esperanza. Vivan en unidad. Y nosotros somos prontos para olvidar esto. Hace algunas semanas compartí a alguien en la reunión de oración que muchas veces olvidamos todo lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que Dios hace en nosotros. Y olvidamos la esperanza que tenemos en Cristo y vivimos como si este mundo lo fuera todo. Pablo exhorta a los hermanos a que deben recordar que en otro tiempo estaban sin Cristo y sin esperanza. Así que ese ejercicio deberíamos hacerlo, pensar cómo vivíamos antes de Cristo, cuál era nuestra esperanza. Quizá la única esperanza que teníamos era una vida más o menos placentera, disfrutar lo más que podíamos porque sabíamos que algún día íbamos a morir. Como dice Pablo en 1 Corintios, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Quizá eso era todo lo que podíamos esperar. Esa era nuestra esperanza en este mundo. Pero ahora en Cristo tenemos la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la gloria de Dios. Y necesitamos crecer en nuestro entendimiento de esta esperanza, conocer esta esperanza. Debemos comprender a qué nos ha llamado el Señor, conocer más y más lo que nos espera. Cómo esto debe impactar nuestra vida hoy. Para ello necesitamos ser iluminados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, podamos ver, comprender la esperanza de este llamamiento. Y como hemos visto también, recuerden que cuando hablamos de la iluminación del Espíritu, nosotros no somos pasivos, así que nosotros debemos estudiar, escudriñar las Escrituras, ver qué es lo que ellas nos dicen acerca de esta esperanza. Meditar, reflexionar, escudriñar, estudiar, para comprender, para conocer
más y más cuál es esta bendita esperanza. Así que en primer lugar, lo primero que Pablo nos menciona con respecto a las bendiciones espirituales en las que los creyentes necesitan ser iluminados es en el entendimiento de la esperanza que han recibido los creyentes. En segundo lugar, vamos a ver la segunda bendición es la herencia de la cual son parte los creyentes. La herencia de la cual son parte los creyentes. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Bueno, ahí esa palabra riqueza nos habla de algo abundante. Se utiliza normalmente para hablar de las riquezas materiales, pero Pablo suele utilizarla para hablar no de las riquezas materiales. En muy pocas ocasiones lo usa de esa manera. Pero normalmente cuando Pablo utiliza esta palabra, lo hace para hablar de las abundantes, de las sobreabundantes riquezas de Dios y de cómo estas abundantes riquezas no quedaron en un cofre en el cielo, sino que han sido dadas a los creyentes. Ahí la palabra herencia, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, nos habla de esta propiedad que se recibe, de esta porción de tierra. Normalmente se utilizaba de esa forma, una porción de tierra, una herencia que recibía alguien. Normalmente describe también bienes materiales, pero puede ser utilizada, y es lo que Pablo hace aquí, para referirse a bienes espirituales. Bienes espirituales que se reciben. Ahora, normalmente cuando se habla de herencia, en este sentido, en sentido espiritual, el Nuevo Testamento vemos que se utiliza para hablar de la herencia que los creyentes han recibido. Es decir, las bendiciones y la herencia que los creyentes han recibido, de la cual tomarán posesión cuando estén en la presencia de Dios. Ese es el uso normal. Entonces, y gramaticalmente aquí es posible esa interpretación, sería la herencia que Dios le ha dado a los santos, la herencia en los santos, o entre los santos podría ser también. Hay muchos pasajes que nos hablan de esto, pero solamente para mencionar uno, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible. Entonces esta es la herencia que los creyentes reciben y de la cual tomarán posesión cuando estén en la presencia de Dios. Y este parece ser el caso. Ahí cuando lo leemos en la Reina Valera es la impresión que nos da, y podría ser, como dije antes, gramaticalmente es posible, y también la Biblia enseña esto. Pero hay otra opción, y yo me inclino más por esta segunda opción. Ahí el genitivo de él, la herencia de él, podría ser de procedencia, o sea que procede de Dios, como dijimos recién. Es algo que procede de Dios, que Dios lo da a los creyentes, pero también podría ser de posesión. Es decir, es la herencia de Dios, le pertenece a Él. Gramaticalmente podría ser también esta una opción, pero también es algo que enseña la palabra de Dios. En versículo 11, unos versículos más arriba, dice que en Él asimismo tuvimos herencia. Y ahí otra vez, esta idea de que nosotros recibimos la herencia. Sin embargo, ahí, bueno, una cuestión ahí media técnica, pero quizá una mejor traducción podría ser: en Él hemos sido hechos herencia.
hemos sido o fuimos hechos herencia, lo cual indicaría que los creyentes son la herencia de Dios y no quienes reciben la herencia. Así que esto coincide también con el contexto, porque venimos viendo lo que Dios hace, cómo Dios transforma al creyente, al ahora creyente, antes muerto en sus delitos y pecados, sin esperanza, sin ningún tipo de valor, y lo transforma en algo que puede traer gloria a su nombre. Lo hace su posesión. Fíjense también en versículo 14, dice que Él es, el Espíritu Santo, es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y aquí es interesante porque tenemos los dos conceptos. Él es las arras, el Espíritu Santo, de nuestra herencia, la herencia que los creyentes tienen, pero ahora va a hablar de la herencia de la cual nosotros somos parte, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿La posesión adquirida por quién? Por Dios. Nosotros somos su posesión adquirida. Así que entiendo yo que está hablando aquí no de la herencia que nosotros tenemos, sino de la herencia de la cual nosotros somos parte. Dios nos ha hecho su herencia. Y este lenguaje es utilizado mucho en el Antiguo Testamento. De hecho, Dios llama a Israel en innumerables ocasiones su heredad. Isaías 19:25, Isaías 47:6, Joel 2:17, 3:2, y hay una serie de pasajes bastante larga, en la cual Israel es llamada su heredad. Dios ha hecho de Israel su posesión, su heredad. Así que Pablo está diciendo que los creyentes necesitan comprender qué es lo que Dios ha hecho con ellos. Los ha hecho su heredad, su posesión. Como dice un autor, nuestra riqueza es en Dios y la de Dios en sus santos. Nuestra riqueza es en Dios, la de Dios en sus santos. Dios ha querido hacernos su posesión, y si pensamos por un momento, esto debería sorprendernos. Yo entiendo que a veces cuando uno quiere expresar cosas que lo apasionan no lo hace de la mejor manera, pero esto es sorprendente, porque si pensamos por un momento, como dijimos al principio en la introducción, ¿cuál es el valor que tenemos nosotros? ¿Qué valor tenemos? ¿Qué hay en nosotros que pueda hacer despertar en Dios este deseo de hacernos su posesión? Se supone que una herencia debería ser algo valioso, ¿no? Hay muchas personas luchando por la herencia de los padres, pero no hay ninguno luchando cuando la herencia son deudas, ¿no? No, yo quiero esa deuda millonaria, por favor. No, yo soy el mejor hijo. Bueno, tiene que ser algo valioso, tiene que ser algo atractivo, algo que nos traiga valor, que nos dé valor. Pero claramente la palabra de Dios es muy clara en cuanto al valor que tenemos los creyentes. Sin embargo, es muy clara también en cuanto al valor que tiene el ser humano en su estado natural. Los creyentes tenemos valor, hemos sido hechos su posesión, pero no por algo que haya en nosotros. ¿Qué podemos aportar? ¿Qué valor le podemos dar a Dios? ¿Qué podemos sumarle a Dios? Tenemos que pensar en esta verdad de que Dios no necesita de nada. Dios no necesita una herencia, no necesita una heredad, no necesitaba un pueblo. Este es el atributo de Dios que se conoce como independencia o aseidad. Gruden también lo define de esta manera. Dios no nos necesita a nosotros ni a nada del resto de la creación. Sin embargo, nosotros y el resto de la creación podemos glorificarle y proporcionarle gozo. Es increíble, Dios no necesita de nada. Y sin embargo, de una manera que no comprendemos, nosotros podemos glorificarle y causarle gozo.
Dios dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud, no necesito nada. No necesito nada. En Hechos 17 dice que Dios no es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, porque Él es quien da a todos vida y todas las cosas. Así que Dios no necesita ni una herencia, ni un pueblo, ni una iglesia. Dios no estaba triste en la eternidad pasada, aburrido. Dios no necesitaba que alguien le adore. Dios no necesitaba que alguien le glorifique. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y más adelante en versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. ¿Por qué? Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dios no necesitaba nada. El seno trinitario gozaba eternamente, expresaba amor eternamente y no necesitaba que nada ni nadie le dé gloria. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué decide entonces hacer de estos pecadores un pueblo valioso, su heredad, su posesión, para la alabanza de la gloria de su gracia? ¿Qué valor, si pensamos por un momento, qué valor tenemos? Claramente respondemos ninguno, pero pensemos un poco en esto. Dios escogió a Israel en el Antiguo Testamento y dice algo muy, muy lindo en 7:6, puse acá mal el número, 7:6. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. Y yo Israel diría, uy, qué fenómeno. Soy un pueblo especial. Yo creyente digo, qué hermoso, soy un creyente especial, soy una persona especial para Dios. ¿Qué dice el versículo siguiente? Porque tú eres, no por ser vosotros más que todos los pueblos Él ha querido, o Jehová ha querido, y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró, en otras palabras, porque Él quiso amarlos, Él quiso hacerlos su pueblo. No piensen que eran ustedes los fenómenos. Dios, por el puro afecto de su voluntad, quiso hacerlo su pueblo. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos siguiendo la corriente de este mundo. Andábamos en nuestros deseos. Hacíamos la voluntad de la carne. Éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué valor hay en todo esto? Ninguno. Sin embargo, Dios ha decidido hacernos su herencia, su posesión, su heredad. Aquellos que no teníamos valor alguno, ahora tenemos valor en Cristo. Y ahora podemos causar gozo, podemos glorificar a Dios. Así que Pablo ora para que los creyentes puedan comprender esta realidad espiritual, que ellos puedan entender lo que Dios ha hecho con ellos. No lo que ellos eran por naturaleza, no que ellos eran valiosos por naturaleza, sino la obra que Él había hecho en sus vidas, cómo ellos, de no tener valor, pasaron a ser su propiedad, su heredad. Y esto, sin duda, no es para que yo sabía que era valioso. Necesitaba que alguien me lo diga al fin
desde el púlpito me diga que era valioso, de vuelta, no somos valiosos por naturaleza. No es algo que está en nosotros, sino es algo que Dios añade a nosotros. Dios nos hace su posesión. Así que esto nos llama a humillarnos, a reconocer que solo por causa de Cristo tenemos valor. Entonces, la segunda bendición espiritual que los efesios y nosotros necesitamos comprender es lo que Dios ha hecho con nosotros. Es la herencia de la cual son parte los creyentes. Y en último lugar, la última bendición espiritual es el poder que actúa en los creyentes. El poder que actúa en los creyentes. Versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Entonces esta última área es el poder que actúa en nosotros, el poder que ya actúa en nosotros. De vuelta, recordemos que Pablo no está pidiendo que Dios añada poder, que Dios nos haga su heredad. Pablo está pidiendo que el Espíritu Santo opere en nosotros para que nosotros podamos comprender el poder que ya actúa en nosotros. Habla de los creyentes ahí, el poder o la supereminente grandeza de su poder para con los que creemos. Este es el poder que obra en los creyentes. Y si seguimos leyendo en capítulo 2, ¿quiénes son los creyentes? Bueno, justamente los que por fe han aceptado el don de Dios. La gracia de Dios ha obrado trayendo fe a sus corazones y ahora le pertenecemos, somos sus hijos y el poder de Dios opera en nosotros. Ahora, por supuesto, cuando habla de poder, aquí va a hablar en el sentido de esta lucha espiritual a la cual se refiere en capítulo 6 y ahora vamos a mencionar. Pero si recordamos un poco el contexto y lo relacionamos también con el contexto de Colosenses, ¿se acuerdan que esta iglesia estaba muy cerca ahí de la iglesia de Colosas? Y cuando estudiamos la introducción de Colosenses vimos que una de las características de esta región era el paganismo. Todo tipo de creencias, de ritos, de religiones, de prácticas. Había una fascinación por el mundo espiritual, al punto de que muchos vivían aterrados realmente por los poderes espirituales, por cómo los poderes espirituales podían influir e intervenir en la vida cotidiana de las personas. Entonces, quizá muchos creyentes, presionados por la cultura, podrían estar pensando hasta qué punto los poderes espirituales podían seguir ejerciendo dominio o influencia sobre los creyentes. Y esto vemos en muchas iglesias hoy, lo mismo, están ahí reprendiendo al diablo, reprendiendo a los espíritus. Pero es cierto, los creyentes tenemos una lucha espiritual, pero quizá no de la manera en que estas personas podrían pensarlo, ¿no? Entonces ellos podrían estar preguntando esto, ¿qué influencia tienen los seres espirituales? ¿Y cómo puedo yo vencer en esta batalla espiritual? Pablo dice en unos versículos más adelante que nosotros antes de Cristo vivíamos bajo la influencia del maligno. Dice que nosotros vivíamos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que esto no estaba tan alejado de lo que ellos creían. Pero ahora en Cristo los creyentes ya no vivimos bajo la influencia de Satanás y del sistema mundano, sino bajo la influencia de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo. Si bien mencionamos recién en Efesios 6, Pablo nos habla de esta guerra espiritual que no es contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, etcétera, contra los seres espirituales. Hay una guerra y una batalla espiritual que librar, pero
Para eso los creyentes necesitan comprender el poder que ya tienen en Cristo. Los efesios lo necesitaban y nosotros lo necesitamos. Necesitamos comprender el poder que ya opera en nosotros, el poder que está disponible para vencer a la tentación, para vencer al enemigo. Así que miremos rápidamente este poder que actúa, y Pablo va a mostrar este poder, no haciendo ahí un milagro, haciendo que tiemblen las cosas. Se lo va a mostrar de dos maneras, y en primer lugar es calificándolo. Pablo va a calificar este poder quizás de la mejor manera posible, no habían palabras ya para calificarlo. Y también va a describir este poder, es decir, va a describir en qué consiste este poder, cómo ha actuado en el pasado, para que ellos puedan comprender que este poder está por encima de cualquier otro poder, que ellos no tienen que temer, que ellos tienen que acudir a Dios en busca de este poder. Entonces, en versículo 19 dice: ¿cuál la supereminente grandeza de su poder? Ahí la palabra supereminente, grandeza, o mejor dicho, la palabra supereminente habla de algo que es abundante, algo que excede. En 3:19 habla del amor de Cristo que excede todo conocimiento. Esa palabra excede es la misma palabra. Es algo que supera los límites, que va más allá de lo que nosotros podemos comprender. El poder de Dios va más allá de lo que nosotros podemos comprender, pero no dice solamente supereminente, sino que es la supereminente grandeza del poder de Dios. También esa palabra grandeza es la única vez que ocurre en el Nuevo Testamento, y habla de algo que no solamente es grande, sino de algo que es extremadamente grande. No es grande, sino extremadamente grande. Así que es superabundante y extremadamente grande. Leo otras traducciones: la extraordinaria grandeza de su poder, la inmensurable grandeza de su poder, la incomparable grandeza de su poder, la increíble grandeza del poder de Dios. Y este es el poder que opera en los creyentes. No está diciendo solamente que Dios es poderoso, sino que el poder que opera en los creyentes es el extraordinario y grande, que excede cualquier límite, poder de Dios. Es un poder que no tiene comparación de los poderes conocidos y desconocidos. Este es el poder más grande. Es mayor que todos en conjunto. Si pudiéramos sumar a todos los poderes, a todos los seres espirituales juntos, no tendrían comparación al extremadamente grande poder de Dios. Y esto no es para reflexionar solamente, sino que tiene un impacto en nuestras vidas. Porque no hay poder que pueda superar, no a nuestro poder, sino al poder de Dios. Pero Pablo también enfatiza el poder de Dios, no solamente al calificarlo como extremadamente grande, sino también al utilizar una serie de términos, casi creo que no dejó ningún término afuera para hablar del poder de Dios. Si se fijan ahí en versículo 19, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Ahí tenemos 4 palabras diferentes. No vamos a entrar en cada una, aunque sería bueno, pero inclusive es probable que el uso de las 4 palabras no tenga que ver con las diferentes connotaciones que cada una tiene, sino con el énfasis. Con el énfasis. Este es el poder de Dios que opera en el creyente conforme a la grandeza del poder de la fuerza de Dios. No es un poder dado de manera limitada, no es dado en partes,
sino que es conforme, es de acuerdo al poder de la fuerza de Dios. Y ese poder opera en el creyente. Pero Pablo no solamente enfatiza este gran poder mediante la calificación de supereminente grandeza y la acumulación de términos, sino que también él va a enfatizar este poder al describir la operación del poder que opera en el creyente. Se fija en versículo 20, dice, la cual operó en Cristo. Es decir, este poder es extremadamente grande y no hay palabras para describirlo, es el poder más grande que hay. Pero si quieren ver este poder, miremos a Cristo. Este poder operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Este poder sentó a Cristo en los lugares celestiales, lo levantó de los muertos. Este es el poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Este mismo poder que está operando en el creyente es el que resucitó a Cristo de los muertos y lo sentó en los lugares celestiales. Esa frase de sentar en los lugares celestiales habla de sentarlo en lugar de autoridad. Sentándole a su diestra, a la diestra del Padre, en lugares celestiales. La diestra del Padre es el lugar de autoridad y los lugares celestiales es el ámbito en los cuales Cristo gobierna. Por supuesto, desde los lugares celestiales gobierna a todo el mundo. Todo el mundo. Y otra vez Pablo es increíble, Pablo va a utilizar una serie de términos para referirse a su dominio, sobre quiénes domina Cristo. Pensemos sobre quiénes domina Cristo. ¿Quién puede quedar afuera de su dominio? Otra vez esta acumulación de términos quizá no apunta tanto a hacer una diferenciación entre uno y otro, sino justamente a enfatizar que Cristo domina y gobierna sobre todos. Principado, autoridad, poder, señorío. Creo que los mismos términos se usaban en Colosenses cuando hemos estudiado también. Pero si alguna categoría de seres espirituales poderosos, dominantes, porque ahí está quizá la riqueza en ver cada término. Son seres poderosos, son seres que dominan, tienen cierto dominio, por supuesto, bajo el señorío de Cristo y bajo la mano de Dios, la mano de autoridad de Dios. Gobiernan hasta cierto punto. Pero si alguna categoría de estos seres creados, de estos seres espirituales, de estos seres sumamente poderosos, pero no extremadamente poderosos como Dios, si alguna categoría pudiera quedar en duda y pudiera quedar afuera, Pablo aclara, y sobre todo nombre que se nombra, todo nombre que puede ser pronunciado, toda criatura que existe está bajo la autoridad de Cristo, y el poder que opera en el creyente es el poder que sentó a Cristo en este lugar de autoridad. Increíble. Pero más aún, para descartar cualquier tipo de excepción, que ya a esta altura no nos quedan muchas o ninguna, Pablo aclara que todos los seres sobre los cuales Cristo está en autoridad, sentado en autoridad, son los seres de todas las edades, no solo en este siglo, sino también en el venidero, es decir, de todo ser que existió, de todo ser que existe y de todo ser que va a existir. Cualquier nombre, cualquier ser, cualquier autoridad está bajo la autoridad de Cristo, y ese es el poder que sentó a Cristo en esta autoridad, es el que opera en el creyente. Este poder sometió todas las cosas bajo la autoridad de Cristo. Versículo 22. Este poder dio a Cristo como cabeza de la iglesia.
Y otra vez, este sentido de autoridad, pero de una manera especial en esta ocasión. Porque Cristo es la autoridad de la iglesia, pero en un sentido muy especial. Porque siempre que se habla de cabeza, se refiere sí a autoridad, pero también a provisión, cuidado, guía, dirección. Así que necesitamos conocer este poder que opera en nosotros, que opera en el creyente. Debemos conocer que en Dios se encuentra el poder para vencer la tentación. Cuando decimos no puedo vencer la tentación, lo que estamos diciendo es que el poder de Dios no es suficiente, porque Dios nos dijo que Él nos ha dado el poder para vencerlo. Cuando decimos que no podemos dar fruto espiritual, que no podemos crecer, estamos diciendo que el poder de Dios no es tan grande como Dios dice que es. Claro, obviamente no lo pensamos de esa manera, no tenemos esa clase de pensamientos, pero indirectamente es lo que estamos diciendo. Por supuesto, este no es un poder que nos viene así de repente y nosotros salimos ahí, como dijimos hace dos domingos atrás, nos enchufamos a la fuente de poder, somos pasivos, ahí meditamos y recibimos el poder y salimos enchufados al mundo a vencer a todos los seres ahí. No se trata de eso. Este es el poder que opera por medio de su Espíritu en nosotros. Cuando nosotros acudimos a los medios de gracia, cuando nosotros buscamos al Señor en oración, cuando buscamos en su palabra, cuando luchamos, cuando nos esforzamos por vencer la tentación, por conocer más a Dios. Filipenses, Pablo dice que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero anterior a eso, ¿qué dice? Ocupaos en vuestra salvación. Dios produce ese querer y el hacer. Dios les da el poder para hacerlo. Pero ocúpense en su salvación, no en ser salvos, sino en la salvación que ya poseen. Esfuércense. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia, pero esfuérzate. No le dice, la gracia te va a hacer todo, queda tranquilo, Timoteo. Pensá en la gracia, medita en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Así que este poder está disponible para el creyente y es el poder más grande que existe en el universo y que existió y que existirá. Pero si estás viviendo una vida sin fruto, sin victoria, no es por culpa del poder, sino es porque probablemente estés ignorando estas verdades, porque estás ignorando el poder de Dios y por sobre todo, porque no estás acudiendo a los medios de gracia, porque no te estás esforzando por agradar a Dios, por buscarle, por vencer la tentación. Así que necesitamos ser iluminados en nuestro entendimiento, necesitamos que Dios abra nuestro entendimiento, pero nosotros necesitamos exponernos a la Biblia, estudiar la Biblia, profundizar en este poder grandioso, en la esperanza a la cual hemos sido llamados, a la herencia de la cual somos parte de los creyentes. Pero para terminar, si todo esto te resulta ajeno, quizás has escuchado muchas de estas cosas, pero no puedes identificarte con ellas, no tenés esperanza alguna, quizá tu mayor esperanza es vivir lo mejor que se pueda, ser feliz, ser una persona de bien. Ese es todo tu esperanza, es todo lo que puedes esperar en esta vida. Quizá pensás que te perteneces a vos mismo y que haces tu propia voluntad, por lo tanto, y seguís tus propios deseos, los impulsos de tu corazón. Quizá pensás que no tenés la necesidad de vencer el pecado. O quizás pensás que sí tenés la necesidad, pero no tenés la capacidad para hacerlo. Te esforzás, pero no podés vencer. Bueno, eso es porque el poder de Dios no está en vos.
y obviamente hay creyentes que están viviendo en derrota. No estoy diciendo eso, pero si nunca has podido vencer el pecado, si el pecado te domina, esa es la idea, si te domina, entonces el poder de Dios no está en vos. Y esta es la descripción que la Biblia hace del hombre natural, del hombre que nace en sus delitos y pecados, que somos ¿quiénes? Todos. Todos. Esta es la descripción que la palabra de Dios hace de todo hombre. Todos nacemos en pecado, todos somos pecadores. Y por nuestro pecado merecemos el juicio eterno. Y en esta condición iremos al castigo a pagar justamente por nuestros pecados. Pero ya hemos visto que Dios nos llama. Dios nos llama a la comunión con Él por medio de Jesucristo. Mediante la proclamación del Evangelio, Dios nos llama a venir a Él en arrepentimiento de fe. Esto es posible porque Dios ha enviado a su Hijo, 100% Dios, 100% hombre, el cual vivió una vida perfecta, no cometió pecado y por lo tanto no merecía la muerte, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Cristo no pecó, así que no debía pagar por ningún pecado. Cristo no debía pagar por ningún pecado. Sin embargo, Él fue voluntariamente a la cruz a pagar no por sus pecados, sino por los pecados de los hombres, de los demás. Él vivió la vida perfecta, pero murió la muerte del pecador. Él murió en la cruz, fue sepultado, al tercer día resucitó y hoy está a la diestra, como vimos recién, está a la diestra de Dios en autoridad, en poder, y manda a todo hombre a que se arrepienta, ponga su fe en Él, se arrepienta de sus pecados y confíe en el sacrificio de Cristo como la única y posible salvación, la única posibilidad, de salvación. Así que si estás en esta mañana sin Cristo, te ruego que vengas a Él en arrepentimiento de fe. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Sin duda, Señor, necesitamos del poder de tu Espíritu para comprender estas verdades. No son verdades naturales, sino espirituales. No son verdades que solamente impactan el intelecto, sino que también transforman nuestras vidas, Señor, y deben hacerlo. Si estas verdades no transforman nuestra vida es porque, sin duda, solamente te conocemos intelectualmente. Señor, nos maravillamos de lo que tú has hecho en Cristo en nuestras vidas, de la esperanza que nos has dado, Señor, que esa esperanza nos moldea hoy, marca nuestros pasos hoy, del terrible privilegio, Señor, de ser tu posesión, que podemos darte gloria, que podemos agradarte, Señor, y de que tú nos has dado tu poder, inmenso poder, imposible de calificar, no para salir a andar reprendiendo ni nada de eso, sino para vivir la vida que a ti te agrada, Señor, porque para eso se necesita tu poder. Te damos gracias, Dios. Oramos en Cristo Jesús. Amén.